Mis hermanos, estamos hablando de varios asuntos que la palabra nos enseña, a los cuales debemos volver. Hemos estado usando la figura de los pozos espirituales, mostrando aquellas obras que la iglesia originalmente tuvo y que hicieron la vida de aquellas iglesias tan gloriosa. Como decíamos, cuando nosotros miramos el pasado y tal vez nuestra experiencia o la experiencia de muchas iglesias, parece ser que hay un gran abismo entre lo que fue la iglesia y lo que somos ahora. Alguien decía que parece ser que aquellos cristianos piadosos y consagrados son reliquias que podemos encontrar en museos, pero no en iglesias. Entonces, definitivamente esos temas que estamos viendo son asuntos que nos desafían personalmente y también como iglesia a volver a aquellas obras que el Señor dejó en un principio. Hoy vamos a hablar de dos aspectos que se encuentran en los versículos que acabamos de leer, que es la oración y la adoración. Entonces vemos aquí en el 42 que los cristianos de Jerusalén, además de las cosas que veíamos ayer, ellos perseveraban en las oraciones. Y en el verso más adelante que leíamos, en el 46, dice que ellos perseveraban también unánimes cada día en el templo y por las casas, y dice en el 47, alabando a Dios. Entonces vamos a considerar esos dos asuntos hoy: la importancia de restaurar el pozo de la oración y también el pozo de la adoración. Va a ser muy resumido, pero Dios quiere usar estos pasajes que vamos a ver para despertar nuestro corazón a estas dos obras importantes y fundamentales en la vida de la iglesia. Entonces vamos a comenzar con las oraciones. Dice ahí el 42 que entre las cosas que ellos perseveraban es que ellos perseveraban en las oraciones. O sea, cuando Lucas nos cuenta o nos narra cómo eran los cristianos en Jerusalén, además de las cosas que hemos venido diciendo, dice que ellos oraban y perseveraban en las oraciones. Una iglesia realmente que es llena del Espíritu Santo es una iglesia que se dedica fervorosa y constantemente a la oración. No solo ellos tenían un profundo aprecio a la palabra de Dios, no solo ellos se amaban los unos a los otros, sino otro asunto que nos habla las Escrituras en la cual ellos se ocupaban era en las oraciones. Entonces vamos a hablar un poco de la importancia de la oración en la vida cristiana, de manera individual, de manera colectiva. Porque siempre vamos a ver al pueblo de Dios que cuando Él está haciendo la voluntad está orando, y cómo poder crecer en esta área. Hay un pasaje más adelante en Hechos 9, verso 11, donde después de que el Señor se le ha aparecido a Pablo en el camino y se le revela a Pablo, Él le dice que vaya a Damasco, que en Damasco le va a mostrar qué debe hacer. En medio de esa crisis que Pablo tiene, porque Pablo viene persiguiendo la iglesia en su locura religiosa, Pablo se encuentra con Cristo. Cristo lo derriba en el camino, él tiene una revelación del Señor Jesús y ahora él queda con una especie de ceguera. El Señor le dice, ve a Damasco que allá se te va a mostrar qué debes hacer. Entonces mientras Pablo está en Damasco orando y ayunando, el Señor se le aparece a uno de los discípulos y le dice, ve a la casa tal, a donde tal, y vas a orar por él, porque yo he escogido a ese hombre para que me sea un instrumento para predicar mi palabra. El discípulo sabe quién es Saulo, porque todos sabían que Pablo tenía fama de ser un férreo perseguidor de la iglesia. Entonces la señal que el Señor le da al discípulo acerca de Pablo es muy importante. Dice ahí en el verso 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él
ora. Mire qué señal tan importante, hermanos. Ve y cuando llegues allá te vas a dar cuenta quién es, porque he aquí Él ora. Charles Spurgeon decía que tal vez una de las primeras señales de una persona que se está convirtiendo a Cristo, que está buscando a Dios, es que esa persona comienza su vida orando. Tanto que usted puede tener casi la seguridad que si una persona dice que cree en Jesucristo, que es cristiano, que ama a Dios, pero no tiene una vida de oración privada, no es cristiano. Examine si he aquí Él ora. Alguien decía que la oración es como aquel llanto cuando el niño recién nacido sale del vientre de su madre. Lo primero que le hace es llorar. Y ese llanto espiritual es la oración. Entonces nosotros podríamos decir que la vida cristiana desde su comienzo está ligada a la oración. Si usted se encuentra una persona que realmente, aunque él dice, asegura que es cristiano, pero no tiene una vida de oración, usted descártelo. Es cuando le acerca a una persona, no, es que yo me quiero bautizar. ¿Por qué se quiere bautizar? No, es que me parece muy bonita la iglesia, es que mis papás me han dicho. Una pregunta, muchacho, muchacha, ¿usted ora? ¿En privado? ¿A solas? Bueno, eso es una señal muy clara si verdaderamente Dios está haciendo la obra en una persona o si no. Entonces vamos a darnos cuenta, hermanos, que la oración está íntimamente ligada a la vida cristiana. Prácticamente lo primero que el Señor comienza a hacer en una persona para que le conozca es llevarlo a la intimidad, a la comunión con Él. Ahora, la oración es un ejercicio espiritual, una disciplina espiritual que no solo comienza con el nuevo nacimiento, sino es una disciplina espiritual en la cual el creyente debe crecer, en la cual el creyente debe madurar, en la cual el creyente va a poder experimentar la comunión con Cristo, su poder, su gracia. Y allí en esos tiempos de oración íntima y constante con su Señor, el creyente va a crecer. Este es un medio de gracia que nos va a acompañar toda la vida. El pozo de la oración es un pozo que debería estar abierto y del cual deberíamos estar bebiendo constantemente. El cristiano es llamado por las Escrituras a esforzarse en este medio de gracia, a crecer en él, a permanecer en él. No solo de manera individual, sino como vamos a ver ahora, de manera colectiva. Ahora, esto tan básico, esto tan fundamental, esto tan importante, muchas veces ha sido descuidado en la historia de la iglesia y también muchas veces en nuestra historia personal. Por eso, aunque es un asunto o es una obra clara, conocida desde el principio, debe ser enseñada y considerada por el pueblo del Señor. Entonces vamos a ver algunos versículos de algunos aspectos importantes que nosotros debemos considerar en la oración. Vamos a ir a Mateo 26, verso 40. Unas palabras que el Señor le dice a Pedro, uno de los principales discípulos del Señor. Pedro era un hombre muy esforzado, un hombre con disposición a seguir al Señor, con disposición a conocer al Señor. Pedro, un capítulo antes le había dicho al Señor: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Aunque todos te abandonaren, yo no te voy a abandonar. Pedro tenía unas altas expectativas en cuanto a su devoción y su servicio a Dios. ¿Y eso está mal? No está mal. Pero usted se va a dar cuenta que nuestras expectativas y nuestros deseos, si no van acompañados de ciertas realidades espirituales, no van a servir de mucho. Si usted recuerda el pasaje con el cual comenzamos en Apocalipsis 2, donde el Señor le habla a la iglesia de Éfeso que vuelva a las primeras obras,
usted se va a dar cuenta que esa iglesia era una iglesia sufrida, era una iglesia trabajadora, era una iglesia que tenía discernimiento espiritual, era una iglesia que tenía paciencia. Y el Señor le dice, mire, todo eso que tú tienes, si tú no vuelves a las primeras obras, yo voy a quitar tu candelero. ¿Por qué? Porque hay asuntos esenciales que no los podemos reemplazar ni siquiera por el trabajo, ni siquiera por el discernimiento, ni siquiera por la paciencia. Y la oración es una de aquellas obras que no podemos reemplazar. Y el Señor en Getsemaní comienza a orar y le pide a sus discípulos que oren. Y miren lo que sucede, cuando Él llega no los encuentra orando, los encuentra durmiendo. Ese Pedro que, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Señor, si me envías a predicar a la China, yo voy a ir. Señor, yo quiero que me des estos dones, estos ministerios. Y cuando el Señor le dice, ¿y Pedro, cuánto estás orando? Mire lo que le dice el Señor ahí en el 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, porque Pedro era el más envalentonado entre ellos, ¿no? Era el que más se jactaba, el que más confiaba en sí mismo. Y Pedro le dice ahí en el 40, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro, ¿tú que no me piensas dejar? ¿Tú que no piensas apartarte de mí? ¿Tú que vas a entregar tu vida por mí y no puedes orar siquiera una hora? Esas palabras para Pedro yo creo que fueron muy profundas, ¿no, hermanos? A veces, gran parte, porque aquí a unas pocas horas Pedro va a negar al Señor 3 veces, con maldición. Pedro va a caer en la trampa del pecado, Pedro va a caer en la trampa del escándalo, Pedro va a fracasar públicamente en su testimonio. ¿Por qué? Por su descuido en la vida de oración. Hermanos, nosotros pudiéramos ser descuidados en algunas cosas, pero nunca en nuestra vida de oración. Sería un gran problema espiritual para nosotros que no podamos orar ni siquiera una hora. J.C. Ryle decía, para mí, en mi opinión, el motivo principal de todo enfriamiento y apartamiento tiene su origen en el descuido de la oración privada. Tal vez esa es la causa de muchos de nuestros problemas. Tal vez esa es la causa de muchos de nuestros pecados. Tal vez esa es la causa de mucha de nuestra debilidad. Tal vez esa es la causa de muchas de nuestras tentaciones. Uno comienza a buscar causas. Sí, hermano, pero ¿usted qué estaba haciendo? ¿Usted qué estaba mirando? ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué sucedió esto? Pero Juan Manuel Vaz decía en estos días que lo primero que él le pregunta a una persona que viene a su oficina a pedir consejería porque está pasando una situación difícil es ¿cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? El Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿ni una hora? Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Generalmente la mayoría de los que caen primero en su vida de oración privada y después caen en lo público. Entonces, mis hermanos, muchas veces cuando nosotros decimos que necesitamos ordenar nuestra vida cristiana, generalmente lo que tenemos que hacer es ordenar nuestra vida de oración. Como decía John Owen, o permanecemos en la oración o vamos a permanecer en la tentación. No, hermanos, es que yo no puedo con estos pensamientos, no puedo con estos sentimientos, no puedo con esta situación, no puedo y no puedo y no puedo. Porque estamos viviendo una vida tan débil, porque estamos viviendo una vida cristiana tan inconstante, porque estamos sufriendo tanto con el pecado, con la tentación.
falta de oración, hermano. Casi, en un 90 y alto por ciento, o sea, 90 y... En la vida de los cristianos es falta de oración privada. Eso quiere decir, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos debemos buscar tiempo para la oración. Y esto es un ejercicio que requiere perseverancia, disposición de corazón y sobre todo entender que es una necesidad. No hay atajos para la vida cristiana. No hay atajos para la espiritualidad. O sea, este asunto de la oración, hermano, es supremamente importante. Uno de los órganos vitales de nuestra fe es la oración. Entonces, mire por ejemplo lo que hacían los apóstoles ahí en Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro aprendió la lección. Como muchos, nosotros nos damos cuenta que en el comienzo hay cosas que no entendemos que son tan importantes. Nuestro celo, nuestra disposición a servir, nuestra buena voluntad no es suficiente. Pedro tuvo una lección con el fracaso muy grande y él aprendió, tanto que aquí ya en el libro de Hechos nos encontramos a un Pedro totalmente diferente. Dice en el verso 1 que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Para los judíos habían horas donde ellos debían apartar en su día para orar. Esa práctica que tenían los judíos, Pedro y Juan siguieron con ella. Y aunque nosotros en un sentido no somos llamados a ser rígidos, ni a generar fórmulas médicas para que todos practiquemos la oración de cierta manera, sí es evidente, hermanos, que si nosotros queremos tomar en serio la vida de oración, necesitamos apartar momentos en el día para orar. Es evidente que deben haber horas en las que regularmente oramos. Es más, podríamos decir que es evidente que debe haber lugares donde regularmente oramos. Si nosotros queremos disciplinarnos, crecer y avanzar en nuestra vida de oración, eso implica una práctica, una constancia, un ejercicio. Y aquí los apóstoles dice que iban a la hora novena, la de la oración. ¿Cuál será nuestra hora de la oración? Bueno, cada uno organiza su tiempo, cada uno organiza su vida de acuerdo a sus circunstancias, pero lo que sí es cierto es que no es normal que un cristiano pase el día y no tenga tiempo de oración. No, es que cuando yo saco el momentico oro, pues generalmente eso no va a pasar. Paul Washer dice que el que no tiene horas de oración, generalmente no ora. Y es cierto, hermanos, una manera de disciplinarse, porque ¿qué es disciplinarse? Lo que hemos venido hablando es cavar. Una manera de cavar es tener tiempos donde yo voy a buscar a Dios. Yo voy a buscar su palabra, yo voy a buscar la comunión, pero en este caso yo voy a buscar la oración. Pedro y Juan juntos tenían un tiempo donde ellos iban al templo y se dedicaban a orar. Ahora nosotros no necesitamos ir al templo. El mismo Señor dijo que puedes ir a tu cuarto y cerrar la puerta de tu cuarto y orar. A tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nosotros como cristianos deberíamos tener estas prácticas. A los nuevos creyentes deberíamos enseñarles que una manera de regularse es teniendo estos tiempos de oración y permaneciendo en ellos. El salmista decía, mira lo que dice el salmista ahí en el Salmo 55, verso 17, seguramente es Salmo de David. Él dice: tarde y mañana y a mediodía
oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Mire cómo el salmista habla de su vida de devoción. En la tarde, en la mañana y al mediodía clamaré. El salmista veía lo importante que para él era tener esos tiempos de oración, era tener esos tiempos de clamor. Ahora, nosotros no vamos a tener una vida de iglesia, de oración, si nosotros privadamente y diariamente no oramos. Podríamos decir nosotros como el salmista: Señor, tú sabes que yo en la mañana, al mediodía y en la tarde me voy a presentar a ti y voy a orar. ¿Sí? Otro que tenía esa costumbre, porque usted va a encontrarse esa práctica en la Biblia muchas veces, era el profeta Daniel. Daniel se nos dice que también oraba 3 veces al día. ¿Ustedes recuerdan cuando hubo un edicto? Y en el edicto se decía que cualquier persona que orare a cualquier dios fuera del rey en aquel momento iba a ser penado. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues dice ahí en Daniel 6, verso 10, que Daniel abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día. Hermanos, Daniel tenía una vida de devoción. Daniel tenía una vida de oración. Y cuando las personas tienen una vida de oración y de devoción, aunque su oración es secreta, no es secreta. Por un lado la conoce Dios y por un lado las personas la conocen. ¿Sí? Cuando usted ora, su familia sabe que usted ora. Así usted no les diga que usted ora. Su esposa sabe que usted ora. Los suyos saben que usted ora. Cuando a uno le dicen, pero tú estás orando. Cuando la esposa le dice a uno eso, y ahí no falta el que le dice, yo oro y no necesito que tú me veas. Pues aunque usted no busque que lo vean, la persona que practica la vida de oración de manera constante es vista. Hay muchos casos en la historia de la iglesia de grandes hombres que una de las cosas que los impactó era que sus padres oraban. Y era tanto la oración de sus padres, tanto la perseverancia de sus padres, de que como ellos no iban a seguir al Dios de sus padres que tanto oraba por ellos. Hermanos, una persona que ora es una persona diferente. Su vida cristiana es diferente. Es una persona que tiene gozo, vigor, paz, que tiene una aura diferente. No sé si usar la palabra aura, pero yo podría decir que yo podría sentarme y con los casi 100 hermanos que nos reunimos, y yo podría decirle quién ora y quién no ora, sin vivir con ellos. Porque el cristiano que ora es diferente al cristiano que no ora. Usted percibe que es una persona que pasa tiempo con Dios. Usted percibe que es una persona que le busca. Usted percibe que es una persona devota. Como cuando el que no ora, usted lo percibe. ¿Usted no se ha dado cuenta? Usted dice o aquella, lo más que hace es a la reunión del domingo, pero no ora. Bueno, la falta de pozo en esta área es tan lamentable y tan necesaria. Entonces dice ahí de Daniel, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, ante el edicto, Daniel no dejó de orar. Daniel fue un hombre que perseveró en la oración. Y esto es muy importante, hermanos, porque si hubiera un decreto de parte del gobierno de que se le prohíbe a los cristianos orar, muchos pasarían ahí sin ningún tipo de persecución. Muchos no serían culpables de orar. Muchos su vida no sería diferente. Hermano, pero la Biblia nos muestra claramente cómo Jesús oraba, sus discípulos oraban, sus profetas oraban,
las iglesias primitivas oraban. Lo menos de esas cosas básicas, importantes y fundamentales que todos nosotros como hijos de Dios deberíamos tener es la oración. Y para que esa oración sea constante es muy importante, hermanos, apartar tiempos y momentos específicos. ¿Por qué es tan importante esto en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿O por qué es tan importante esto de 3 veces al día? ¿O por qué es tan importante a la hora novena? Porque esos momentos hacen de la oración un ejercicio práctico, diario y constante. Alguien decía, haz todos los sacrificios practicables para mantenerla. Considera que tu tiempo es corto y no permitas que los negocios, los afanes o las malas compañías te roben el tiempo que le debes a Dios. Eso lo decía Don Irán Hudson, que fue un gran misionero. Hermano, necesitamos apartar tiempo. Otro misionero dijo, no coma nada en el día hasta que no haya orado. No desayune. No hable con nadie hasta que no haya orado. Preséntese primeramente delante de su Dios. Organice su tiempo, mi hermano, sus recursos y aprenda la maravillosa disciplina de la oración, sin la cual no vamos a crecer en la vida cristiana. Todos nosotros, hermanos, necesitamos organizar nuestra vida en torno a estos asuntos, nuestro tiempo. Si yo salgo a trabajar a cierta hora, entonces yo debería tener un tiempo antes para orar. Si salgo a otra hora, pues debería organizar mi tiempo. Yo organizar mi vida para que realmente mi tiempo delante de Dios sea importante, no sea negociable, sea un tiempo que realmente yo le dedique al Señor. Ahora, mire lo que dice Hechos 6. Pedro y los demás apóstoles están en una encrucijada. Entonces, primero nuestra vida devocional personal, eso es muy importante, hermanos. Hay cosas que no podemos negociar, hay cosas que son vitales en nuestro crecimiento personal. Ahora no solo vamos a hablar del aspecto personal, ya comenzamos a ampliar la esfera a lo que llamaríamos un poco el aspecto ministerial. Aquellos que servimos a Dios, aquellos que tenemos alguna responsabilidad, aquellos que predicamos la palabra, aquellos que tenemos encargo, aquellos que cuidamos personas, aquellos que evangelizamos, aquellos que servimos con los niños, con los jóvenes, aquellos que predicamos en la iglesia. Si hay algo en lo que nosotros debemos velar y cuidar es la oración, hermanos. Nosotros veíamos cómo los filisteos siempre tratan de taparnos el pozo de la oración. Y en este caso sucede algo en la iglesia de Jerusalén. Comienza a haber la murmuración porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Siempre que la iglesia crece, llegan personas, van a ver cosas que la gente se incomoda. No, que por qué no se hace la cosa así. No, que por qué no se hace esto. Entonces hay una tentación, y esto es muy interesante, hermano, que aquellos que tienen responsabilidades espirituales dejen lo más importante por ocuparse de lo secundario. ¿Qué es lo secundario aquí? La repartición de las viudas. La comida. Ellos tenían una bolsa, como vamos a ver el día de mañana, muy generosa, porque había muchas necesidades. Entonces en la bolsa de Jerusalén se cuidaba de los pobres, se cuidaba de las viudas. Y imagínense una iglesia casi con más o menos ahí para estos capítulos, casi de 18,000 personas. La ofrenda era muy grande, las necesidades muchas, y eso requería un esfuerzo, un trabajo muy intenso. Y comienza a criticarse a los apóstoles. No, ustedes no están haciendo bien esto, ustedes no están haciendo bien esto, le dan más a aquello, le dan más a esto. Entonces, ¿qué se debe hacer? Para muchos hubiera sido una solución, bueno, Pedro, usted se va a encargar de tales familias, Juan, usted de tales familias, usted, Juan, de tales familias. Pero los apóstoles tienen discernimiento espiritual.
Y ellos entienden que la responsabilidad del pastoreo, de la predicación, no puede ser quitada por otras cosas. Entonces ellos toman la decisión de darle el encargo del servicio de las mesas a otros hermanos. Dice ahí el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Aquí nos damos cuenta que los apóstoles entendieron que ellos no se deberían sobrecargar con ciertas cosas. Claro que ellos lo podrían hacer. Claro que ellos podían servir en cualquier cosa. Pero no era sabio que ellos descuidaran la oración y la palabra por cuidar de las mesas. Yo podría decirles, mis hermanos, que personalmente yo no tendría ningún problema de llegar el domingo a las 6 de la mañana al lugar donde nos reunimos y hacerle el aseo al lugar. Yo no tendría ningún problema de ordenar sillas, yo no tendría ningún problema de limpiar polvo, yo no tendría ningún problema de armar el sonido, acomodar las mesas, probar micrófonos, instalar camas. Yo no tenía ningún problema, lo hice muchos años. Hasta me gusta. Pero si eso me lleva a descuidar el tiempo que tengo que estar delante de Dios orando para la palabra que tengo que traer a la iglesia, eso se vuelve un peligro para mí. Hay otros hermanos que pueden organizar las sillas. Hay otros hermanos que deberían aprender a servir haciendo el lugar. Hay otros hermanos que se pueden ocupar de los equipos, del sonido, de las grabaciones. Hay otros hermanos que pueden encargar de ciertas cosas. Porque a veces lo que tapa el pozo de la oración en aquellos que tienen responsabilidad espiritual es que se sobrecargan de cosas que ellos ya no deberían estar haciendo. Y la iglesia se acomoda y deja de servir en cosas que podrían estar haciendo. Y a veces, hermanos, comenzamos a desgastarnos y a desgastarnos y a desgastarnos en cosas que sutilmente nos quitan la responsabilidad de estar orando. Yo entiendo, hermanos, que si yo quiero servir a Dios fielmente, yo tengo que estar orando. Yo tengo que permanecer orando. Y no solo yo, todos aquellos que tienen algún tipo de responsabilidad y servicio en la iglesia deberían tener una buena vida de oración. Aquellos hermanos que nos ayudan en la alabanza deberían estar orando. Aquellos hermanos que sirven y predican el evangelio deberían estar orando. Aquellos hermanos que cuidan a los niños, que enseñan a los jóvenes, que pastorean a las mujeres, deberían tener una buena vida de oración. Ningún tipo de servicio cristiano va a tener frutos si no tiene una buena vida de oración que lo sostenga. Usted puede trabajar muy esforzadamente con los niños, pero si usted no tiene una vida de oración y si usted no ora regular y constantemente por esos niños, no se van a salvar, mi hermano o hermana. Así podría decirle a los jóvenes, así podría decirle el trabajo a las mujeres, así podría decirle el trabajo aún de aquellos que nos ayudan en la alabanza. Si no son hombres y mujeres de oración, son címbalos que retiñen. La oración trae unción, trae poder, trae el respaldo de Dios, hace que nuestras obras sean bendecidas. Si no oramos es poco el resultado que vamos a tener de nuestro servicio. Los apóstoles entendieron eso. En vez de sobrecargarse, comenzaron a delegar. Como decía D.L. Moody, mejor 10 haciendo una sola cosa que 1 haciendo 10 cosas. Y la iglesia tiene que aprender, hermanos, como los hermanos que también estamos al frente, a veces tenemos que aprender a delegar para ocuparnos en cosas que son indispensables. Ellos van a decir más adelante, no es justo
No es justo que alguien que tenga la responsabilidad de hacer esto, predicar la palabra, enseñar, esté ocupado de otras cosas mientras está descuidando lo que debe hacer delante de Dios. Entonces dice ahí: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ahora, cuando vamos a delegar, tampoco le podemos delegar a cualquiera. Tienen que ser hermanos de buen testimonio, ¿no? Responsables, fieles, constantes, consagrados, llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Que tengan sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y mire esta frase: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hermano, qué importante ese entendimiento de los apóstoles. Mientras hay hermanos que nos van a ayudar con esto, nosotros vamos a persistir en orar. Vamos a persistir en la palabra, vamos a dedicarnos más al estudio, vamos a dedicarnos más a buscar a Dios, vamos a dedicarnos a estar más en la oración. ¿Y sabe qué dice el pasaje, mis hermanos? Que la propuesta le agradó a la multitud. O sea, la iglesia entendió que era algo muy sabio. La iglesia debe entender que gran parte del servicio que cumplen sus hermanos es gracias a la oración y a la persistencia en ella. Entonces es muy importante, hermano, no solo en cuanto a nuestra vida personal, sino en cuanto a nuestro servicio y los desafíos que tiene nuestro servicio, que la oración ocupe un lugar muy importante. ¿Y saben cuál fue el resultado de esta decisión sabia? Por un lado, muchos de los que estaban solo calentando silla comenzaron a servir. Esteban, Felipe, Nicanor, bueno, todos los que estaban ahí solo venían a escuchar, pero se les dio la oportunidad de involucrarse en un servicio. Y los que tenían la responsabilidad de predicar ya no estaban pensando que la bolsa para tal familia, que la bolsa para tal familia, que la comida para tal familia, que no, ellos ya están ocupados en lo que necesitan estar ocupados. Hay cosas que si usted me pregunta a la iglesia, hermano, yo no voy a responder. Vayan de fulano, vayan de sutano, el hermano tal, la hermana tal, ellos son los que están cuidando esas cosas. Entonces, ¿de qué están cuidando ustedes? De la oración y la palabra. Porque nosotros entendemos lo importante que es este trabajo espiritual. ¿Saben cuál fue el resultado? Que Dios añadía y añadía y añadía más personas a esta iglesia. Como alguien decía, todos los esfuerzos del ministerio son vanos e inútiles si no hay unción. Y la unción desciende del cielo a través de sus ministros cuando ellos se dedican a la palabra y a la oración. Entonces necesitamos cuidar aquellas cosas que puedan tapar nuestra vida de oración. Porque recuerden que los filisteos quieren echarle arena, a veces hasta los mismos cristianos. Quieren taparnos el pozo, quieren llenarnos de obligaciones, llenarnos de responsabilidades, pero un asunto prioritario en nuestra vida que no podemos negociar es la oración. Amén. Tanto privada como de corte ministerial. Ahora el siguiente asunto, que era el que nos encontramos al comienzo del libro de Hechos, es la iglesia orando. Ya no estamos hablando solo de Juan y Pedro solos o juntos. Ya no estamos hablando de los apóstoles apartando su tiempo para orar y para el ministerio, sino que ahora vamos a ver una iglesia viva donde los hermanos se entregan a la práctica de la oración colectiva. Dice ahí en Hechos 2:42, y perseveraban en las oraciones. Más adelante en el capítulo 4, cuando la iglesia de Jerusalén es amenazada por el Sanedrín para que dejen de predicar a Jesucristo, ¿qué hace la iglesia? Dice en el 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Cuando la iglesia supo las noticias de que iba a ser perseguida, la iglesia, en vez de comenzar a especular,
la iglesia en vez de comenzar a mirar qué decisiones hubieran podido tomar. Imagínense que nos digan, no, es que van a perseguir la iglesia aquí en Bucaramanga. Estamos todos reunidos, entonces comenzamos a pensar, bueno, no, ¿qué podemos hacer? No, pasemos un derecho de petición. Algunos dirán, no, yo conozco a un amigo que está ahí en el gobierno. Otros dirán, no, hermanos, no es sabio seguirnos reuniendo. Necesitamos ser prudentes. Bueno, ¿cuántas cosas sucederían en un momento así? ¿Qué decisión toma la iglesia en Jerusalén? Orar. Hermano, la iglesia tiene tantos desafíos, aunque no estemos en un tiempo de persecución. Si nosotros nos pusiéramos a contar los desafíos personales, las luchas que estoy teniendo con mi hijo, las luchas que estoy teniendo en el matrimonio, las luchas que estoy teniendo con esta área en mi vida, con ciertos pecados, las luchas que está teniendo la persona que estamos evangelizando, ¿cuántos asuntos nos daría para orar? Si hiciéramos una lista de esas cosas, hermano, la lista sería bien larga. Cosas que deberíamos presentar juntos como pueblo delante de Dios. Pero hermanos, si hay algo que lamentar es la poca asistencia que tienen nuestras reuniones de oración. Si hay algo que lamentar en nuestros días es lo poco que los hermanos tienen en cuenta la reunión de oración. Muchos entendemos la importancia de la reunión del domingo, definitivamente. La reunión de la cena del Señor, la reunión del partimiento del pan, la reunión de la predicación, el tiempo de la alabanza. Es importantísimo. Pero la vida de la iglesia está en la vida de la oración, hermano. Y tal vez la reunión más importante de la iglesia es la reunión de oración. Pero ¿cuán pocos entienden? Ese pozo sí que está tapado. Si hay pozos tapados o medio tapados, el de la oración sí es que está retapado, hermanos. Y a veces uno sufre, insiste y exhorta y de verdad que son pocos los hermanos que atienden a este llamado. Pero una iglesia, hermanos, que no ora es una iglesia que no crece. Una iglesia que no ora es una iglesia que no ve conversiones, ni siquiera en sus propias familias. Una iglesia que no ora es una iglesia que lucha mucho con la frialdad, con la tibieza, con la mundanidad. Una iglesia que no ora es una iglesia que sufre golpes serios del pecado, del mundo. Una iglesia que no ora es como una casa sin puertas, expuesta a la deriva. Pero lo contrario, hermanos, cuando los hermanos en un lugar toman en serio orar, ¿cuántas cosas Dios hace? ¿Cuántas personas Dios añade? ¿Cuán gloriosos son nuestras reuniones? ¿Cuán gloriosa es la palabra cuando la iglesia ora y permanece en la oración? Dice ahí en el verso 31 que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que va a ser llena del Espíritu Santo. Una iglesia que ora es una iglesia que los hermanos van a tener de nuevo para hablar la palabra de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia valiente. Una iglesia que ora es una iglesia que da fruto. Una iglesia que ora es una iglesia que crece en madurez. Una iglesia que ora es una iglesia en la que se le derrama del Espíritu Santo. Se derraman dones, se derraman ministerios. Es una iglesia que va a dar fruto. Pero todo lo contrario cuando la iglesia no ora. Si hay un altar o un pozo que necesitamos restaurar, mis hermanos, es el altar de la oración colectiva. Algunos dicen, hermanos, que nosotros tenemos la reunión de oración los miércoles a las 7. Hermanos, que el miércoles a las 7 mis hijos, mi hogar. Bueno, hermano, usted no puede venir, pero aparte ese tiempo en su casa y ore. No, hermanos, que aparte ese momento y únase. Como dice Pablo, ausente en persona,
pero presente en el corazón. Podemos unirnos en un mismo sentir, en un mismo propósito y estar orando por aquellas cosas que debemos orar. Alguien decía, hermanos, la lección principal en cuanto a la oración es esta: hazlo y síguelo haciendo y persevera en aquello. Nunca desmayes en la oración y entonces no fracasarás. Personalmente, ministerialmente y colectivamente, hermanos, necesitamos orar. Necesitamos aprender de la iglesia de Jerusalén que perseveraba en las oraciones. Ese pozo necesita ser cavado. Ahora, cuando no estamos orando, examinemos nuestra vida espiritual y qué pequeñas zorras nos están robando el tiempo. No, hermanos, que no tengo tiempo para orar. No es de tiempo, hermanos. Es de voluntad. Porque no tenemos tiempo para orar, pero sí tenemos mucho tiempo para el televisor, para el celular, para las redes sociales, para el noticiero, para dormir, tenemos tiempo para todo lo que queremos. Cuando no oramos es porque nuestro corazón se ha enfriado para Dios. Y necesitamos arrepentirnos. ¿Recuerda lo que le decía el Señor a Éfeso? Arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermano, oremos y perseveremos en la oración. Ahora, el segundo asunto. Vamos a ir a Hechos 2:46. Entonces, uno de los pozos importantes de la vida cristiana, mis hermanos, es el pozo de la oración. Vida cristiana sin oración no es vida cristiana. Vida cristiana que no ora es una vida cristiana que no crece. Cristianos que quieren servir a Dios pero no oran van a ser poco útiles en las manos del Dios vivo. Y una iglesia que no ora, mis hermanos, sin ser un profeta ni hijo de profetas, una iglesia que no ora va a estar destinada a fracasar. Sin ser profetas, hermano, pero seguramente eso va a suceder. Ahora vamos a hablar de la adoración. Dice ahí en el 46 que los cristianos en Jerusalén, ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Otro asunto muy importante en la vida de la iglesia de Jerusalén era el tiempo que ellos tenían para adorar. Era el tiempo que ellos tenían cuando se juntaban, como dice ahí, fueran el templo, en las casas, para con alegría alabar a Dios. Hermanos, otro aspecto vital de nuestras reuniones y de nuestra comunión es el tiempo que nosotros tenemos de adoración a nuestro Dios. Cuando estos cristianos se les veía orando, y cuando se les veía dirigirse al tiempo de adoración, se les veía con alegría y con sencillez de corazón. Esta iglesia amaba la palabra, amaba a los hermanos, amaba la oración y amaba el tiempo cuando se congregaba para alabar a Dios. Estos cristianos eran como lo que decía el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová yo iré. Interesante que usted decía: mira, ya van los cristianos. ¿Por qué? Mire, van contentos, porque van a adorar a Dios. Eran entusiastas. Eran personas que se emocionaban cuando se iban a congregar. Eran personas que sentían esa alegría porque iban a ofrecerle un culto fervoroso y santo a su Dios. Para ellos congregarse era un deleite. Ellos amaban la iglesia, amaban adorar a Dios. Las alabanzas, los loores, las adoraciones eran parte de la iglesia en Jerusalén.
Ahora, hermanos, si hay algo que realmente es un termómetro de la vida espiritual de una iglesia, es su adoración. Cuando usted llega a un lugar, a mí me ha pasado eso, hermanos. Yo he llegado a lugares, a ciudades donde no conozco a nadie, no conozco a la iglesia, vengo por primera vez, es el primer momento que voy a tener con los hermanos, y uno llega a la reunión del domingo y los hermanos comienzan a adorar a Dios solo viendo cómo la iglesia adora a Dios, usted comienza a percibir la realidad espiritual de ese pueblo. Es algo misterioso, pero realmente es como un termómetro, ¿sí? Alguien dice que la iglesia vive por su adoración. Y aunque esa afirmación parezca exagerada, la iglesia, claro, vive por la oración, vive por la palabra, pero sin lugar a dudas, de la manera como la iglesia adora a Dios, va a manifestar su condición. Y una iglesia que no adora o cuya adoración no es vivificante es una iglesia que va a resultar endeble y enferma. La adoración, hermanos, es un asunto importantísimo en la vida cristiana. ¿Por qué? Bueno, Dios diseñó al hombre para que el hombre exprese sus más profundos sentimientos cuando adora a Dios. A veces usted se da cuenta que hay cosas que usted no puede decir con palabras, pero que un cántico las expresa, ¿no? Una melodía las expresa. Entonces, como alguien decía, la música y la adoración viene a ser la sirvienta de la verdadera fe, en un buen sentido. Entonces vamos a ver algunos versículos para hablar un poco de este asunto. La importancia de la adoración en la vida de la iglesia. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14. Yo voy a decirles un misterio, que no es un misterio, yo sé que usted lo ha sentido, yo sé que usted lo ha experimentado. Cuando usted va a congregarse, usted se da cuenta de varias cosas. Se da cuenta la palabra, el color que tiene la palabra, la importancia que tiene las oraciones, pero su alma, su mismo corazón va a darse cuenta si realmente usted es edificado o no es edificado. ¿Sí? Una vez yo le preguntaba al hermano, ¿usted por qué dejó de congregarse? El hermano me decía, hermano, porque cuando yo voy, no soy edificado. Miren lo tremendo de esto, hermano. La adoración, pues como vamos a verlo ahorita, tiene el primer objetivo, que es adorar a Dios y exaltar a Dios. Pero Dios usa tanto las oraciones como la palabra, como la adoración para edificarnos. Y si usted va a un lugar donde cuando los hermanos alaban a Dios y exaltan a Dios, usted no se siente edificado, usted no se siente conmovido, usted no se siente animado, usted no se siente consolado, usted no se siente edificado, usted no va a querer volver. Hay hermanos que me dicen, no hermano, yo voy porque me toca, porque es que la Biblia dice no dejando de congregarse. Pero la Biblia dice no dejando de congregarse porque ese momento es un momento muy importante, porque nos volvemos a Dios y somos edificados mutuamente. Entonces, cuando una iglesia tiene una adoración fría, una adoración muerta, una adoración donde las personas realmente no son animadas, no son vivificadas, no son consoladas, es una iglesia que se va a diezmar constantemente. Diezmar en el sentido de que muchos van a dejar de venir. No, hermanos, es que esos hermanos es que yo he escuchado eso, ¿no? Hermano, usted lo viera, estamos cantando y el hermano está con el celular por allá distraído. No, hermano, estamos cantando y el otro está bostezando allá. No, hermano, estamos cantando y el otro está sentado ahí como medio acostado en la silla. No, hermano, estamos cantando y la hermanita está jugando con el niño y... Hermanos, el tiempo de la adoración es sagrado, es santo.
muestra cuán importante Dios es para nosotros. Es vivo, debe ser un momento especial, debe ser un momento glorioso, debe ser un momento que nos llene, que nos edifique. Entonces nosotros necesitamos cuidar de la palabra, sí, de las oraciones, sí, de las sillas también, del lugar, claro que sí, pero sobre todo de las cosas prioritarias que debemos considerar es cómo estamos adorando a Dios. ¿Qué estamos cantando? ¿Con qué actitud? ¿De qué manera? ¿Lo estamos haciendo con alegría, con gozo? ¿Lo estamos haciendo religiosamente? ¿Lo estamos haciendo siempre por costumbre? ¿O realmente es un ejercicio espiritual que nos edifica? La alabanza edifica, hermano. La alabanza nos lleva a los pies de Cristo. La alabanza a veces nos constriñe en nuestros pecados. La alabanza nos muestra la gloria de Cristo, su amor, su grandeza, sus atributos, su sacrificio. Pero una alabanza fría, mecánica, donde no está el corazón ni el gozo del Espíritu, eso es un pozo importante, hermanos. Cada iglesia debe procurar que sus tiempos de adoración sean fervientes, gozosos, alegres. ¿Sí? Y a los hermanos a veces hay que exhortárseles, hay que enseñárseles. A veces es cuando se está comenzando a presidir la reunión, hermanos, vamos a disponernos, vamos a silenciar los celulares, vamos a estar en este momento adorando a Dios. Mire lo que va a cantar, examine su corazón y entréguese en este momento para Dios. Hágalo con alegría, hágalo con gozo. ¿Sí? Un momento muy importante. Una iglesia que no sabe adorar, que no es ferviente en su adoración, que no es alegre en su adoración, da una mala impresión, hermanos. El Señor nos ayude, ¿no? Entonces dice Pablo aquí en 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. La alabanza es tan preciosa porque muchas veces ella nos edifica, o siempre debería edificarnos. A veces, yo sé que usted ha tenido la experiencia, a veces venimos y hemos peleado con nuestra esposa, o hemos pecado, o estamos fríos, pero los hermanos comienzan a orar y comienza a ver ese ambiente de alabanza, de oración, comenzamos a entonar cánticos y usted siente como si algo comienza a refrescar el ambiente, ¿no? Algo comienza a quitar la pesadez del alma, algo comienza a quitar nuestros pecados, algo comienza a despertar nuestro corazón, comienza a disponernos. Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Es muy importante esos tiempos, hermano. Es muy importante que esos tiempos no sean mecánicos. Es muy importante que esos tiempos no sean rígidos, sino que sean realmente de corazón, vivificados por el Espíritu, con alegría. ¿Por qué es tan importante la adoración? Bueno, la adoración cumple 3 propósitos principales en nuestras reuniones, hermano. Primero, nos reúne como iglesia para adorar a Dios. Segundo, la adoración es importante en la iglesia porque la iglesia canta verdades que necesitan ser penetradas en el corazón, que necesitan ser entendidas, que necesitan ser amadas. Y usted se da cuenta que hay cosas que uno dice, pero cuando uno las está cantando, esa verdad como que toma otro color, ¿no? Cosas como la que cantábamos en estos días. ¡Cuán bello es el Señor! Pero cuando usted comienza a entonar esa melodía, usted comienza a percibir en su corazón cuán bello es el Señor, ¿no? O cuánto el Señor nos amó, pero cuando usted comienza a entonar esa melodía que habla del sacrificio de Cristo, de su amor, usted comienza a constreñirse de una manera que tal vez no lo hace ni siquiera en la predicación.
No es así. Yo sé que todos sabemos que es así. Por eso a veces es muy preocupante encontrarse una alabanza fría, una alabanza rígida, una alabanza sin gozo. No, estos cristianos llegaban alegres, hermano. Eso. A veces no va a comenzar la reunión, hermanos, vamos a disponernos. No, como que no sean el domingo a las 10 de la mañana y todavía están dormidos. Hermanos, vamos a adorar a Dios. Una cara de funeral, una cara de apatía. Si no viene a adorar a Dios, ¿a qué viene? Si no tiene amor por Jesucristo, ¿a qué viene? Si ama más las cosas del mundo, vaya y disfrútelas. Pero una iglesia fría e indiferente no debería existir, hermanos. Una iglesia que no adora a Cristo con amor y fervor es un antitestimonio, hermano, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. A veces somos tan ciegos, nuestro corazón está tan endurecido, hermanos, que no nos damos cuenta de la importancia de ese espacio, de ese momento sublime, glorioso y santo. La alabanza le da la posibilidad a la iglesia de expresar todas sus actitudes, anhelos y experiencias de la mejor manera que lo podría hacer. Entonces, hermano, el pozo de la adoración es un asunto que necesitamos restaurar también. Avivar nuestras reuniones. Qué precioso, hermano, es poder animar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Aprenda un instrumento, conságrese, busque a Dios, componga canciones. Hágalo con gozo, hágalo con alegría, hágalo para Dios. Hágalo con fervor. Si nosotros deberíamos animarlo, así como debemos animar a los hermanos a predicar, a orar, debemos animar a los hermanos a adorar, a buscar esas gracias, a hacerlo de todo corazón. Mire cómo Pablo enseña eso. Colosenses 3, verso 16. La palabra nos enseña constantemente en lo personal a cantar a Dios, a alegrarnos en su presencia, a tener himnos y alabanzas en nuestra boca. Es muy extraño, hermano. Yo veo muy extraño un cristiano que le gusta la música del mundo, que anda cantando música del mundo. Yo no podría decir que toda la música del mundo cantarla es pecado, no me atrevería tanto. Pero me parece muy extraño que un cristiano que ama a Dios, en vez de estar adorando a Dios, cantando a Dios, tanta música gloriosa, santa que se ha compuesto para nuestro Señor, para que nosotros estemos revolcándonos en los ríos de Egipto. Es extraño, ¿no, hermanos? Tanta música preciosa. Tanta música que debería estar en nuestro corazón, en nuestra mente. Hermanos, yo les digo algo, ustedes me disculpan. Estos me van a perdonar. Yo no puedo considerar que usted lleve aquí 6 meses reuniendo y todavía tenga que usar el cancionero o el himnario para cantar una canción. De verdad, hermano. Yo entiendo que para el hermano nuevo que venga, pero hay hermanos que llevan 5 años. ¿La número qué, hermano? Hermano, ¿cómo no va a tener eso en su corazón? ¿Cómo no va a tener eso en su mente? ¿La número qué, hermano? Uno entiende para el nuevo, hermano, pero ¿cómo no lo va a tener en su corazón? Es que yo lo escucho por primera vez y ya me lo aprendí, hermano. Pero hay cristianos de 10 años con el himnario y no se la saben. Se equivoca en la estrofa, en el coro no se lo sabe, hermano. Eso quiere decir que nuestra mente y nuestro corazón están en otras cosas, hermano. Eso quiere decir que usted no canta a Dios en su casa, en lo privado. Eso quiere decir que usted no adora en su vida devocional. Es raro, hermano. Nuestra hija de 6 años se sabía todo el cancionero de memoria. Es raro que sus hijos no se sepan las canciones, hermano.
Es raro que una familia cristiana no tenga tiempos donde cante cosas a Dios, se gocen esto. Pero hay cristianos así. ¿Qué número, hermano? Me disculpan ahí ese punto, hermano. Nosotros quitamos el cancionero de las reuniones. Ponemos solo para los nuevos, pero es que 10 años, el hermano. ¿Cómo es, hermano? Eso es raro, hermanos. Mira lo que dice la palabra, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, el pozo de la palabra de Dios, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea, una cosa que debe abundar en nuestro corazón es el pozo de la palabra de Dios. ¿Pero qué más? Dice, cantando. El cristiano ferviente es un cantante, hermano. Aunque sea desafinado, que no tenga la voz del hermano Carlos. Pero el cristiano que ama a Dios, él anda cantando. Él canta de Cristo, él canta de su palabra. Él a toda hora tiene ese gozo que lo lleva a estar cantando. Dice, cantando con gracia. Con gracia quiere decir con deleite, con alegría, con gozo. ¿Sí? Un hermano decía que él siempre, un hermano que ha compuesto muchísimas canciones preciosas, se llama Roberto Sáenz, de Chile. Se puede ver en YouTube, tiene unos cánticos preciosos. Y él decía que una cosa que lo impactaba era que él siempre pasaba por la cocina y veía a su mamá cantando. Y se le acercaba y las lágrimas le caían a su mamá de los ojos mientras estaba lavando la loza. Porque ella estaba cantando a Dios. Con alegría, con gozo, se conmovía cuando ella cantaba. Y ese hermano, eso a mí me impactó. Siempre que pasaba por la cocina, mi mamá estaba cantando a Dios y llorando. No, pero si uno le pregunta a los niños, ¿qué hace su mamá? No, eso pelea, grita, insulta. Pero casi no la ven cantando. Hermanos, así como la palabra abunda en nuestro corazón, deberíamos ser personas que cantemos a Dios, que nos alegremos en Él. Cantando con gracia en vuestros corazones. O sea, nuestro corazón debería ser un altar donde constantemente estamos cantando a Dios. Con gracia en nuestros corazones. Por eso les digo que es raro que usted no se aprenda el himnario, porque el cristiano lo debe tener en el corazón. Lo debe tener constantemente. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, y comenzar. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, eso debería ser una práctica constante. Así como oramos, hermanos, deberíamos generalmente, en aquellos momentos de tristeza, podemos cantar himnos, podemos cantar cánticos, podemos adorar a Dios. Muchas veces vamos a ser consolados, vamos a ser animados, vamos a ser avivados. Generalmente el evangelio y la vida cristiana trae felicidad al alma, hermanos. Trae un deleite personal. Y la iglesia y el cristiano debe ser de por sí una persona que adora y canta a Dios. La iglesia, a través de toda la historia, hermanos, siempre, a la par de escribir muchos libros de teología y de doctrina cristiana, la iglesia siempre ha tenido himnarios. Usted se da cuenta que los primeros libros o los libros más antiguos de la iglesia cristiana después del Nuevo Testamento fueron himnarios. A través de los himnarios sabíamos qué pensaban ellos, qué creían ellos, porque inmediatamente la vida de Cristo llegó a estos hombres y mujeres, se compusieron muchos cánticos llenos de sentimientos y emociones acerca de la verdad. Ese es otro pozo espiritual que necesitamos restaurar. Yo quiero leer un versículo antes de ir terminando.
Hay en Juan 4:24 un versículo muy conocido acerca de la adoración. Para ver dos características de la adoración. Dos características que debemos tener siempre en cuenta cuando adoramos a Dios, cuando ofrecemos culto a Dios como pueblo de Dios. Dice ahí Juan 4:24, la conversación con la mujer samaritana. El Señor le dice a la mujer: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la adoración pública o el cántico a Dios en medio de su congregación debe tener estos dos ingredientes. Por eso está ligado a lo que veníamos hablando en las otras reuniones. Primero, la adoración dice ahí que debe ser en espíritu y en verdad. La adoración pública es tan importante porque es uno de los medios por los cuales nosotros transmitimos la verdad. Y es interesante que aún los judíos enseñaban a sus hijos la verdad de la revelación o de la historia o de la verdad del conocimiento de Dios a través de cánticos. Porque para uno naturalmente es mucho más fácil aprenderse una canción que aprenderse un texto, ¿no? Entonces los judíos acostumbraban a enseñarle la verdad de la historia, de la obra de Dios en Israel a sus hijos a través de cánticos. Por eso tenemos un libro tan grueso como el libro de los Salmos. Porque ellos usaban mucho los cánticos para enseñar la verdad. Entonces la verdad en medio del pueblo de Dios es importante porque nos hace gozarnos en la verdad, anunciar la verdad y fundamentarnos en la verdad. Entonces toda nuestra adoración y todos nuestros cánticos deben ser correctos en cuanto a la verdad bíblica. Eso es muy importante, hermanos. Nuestros cánticos deben enseñar la verdad, ser fundamentados en la verdad y promover la verdad en medio del pueblo de Dios. ¿Sí? Claro que es importante que los hermanos sean afinados. Claro que es importante un buen acompañamiento, llevar los tiempos, el ritmo. Todo eso es importante. Pero más importante es que cantemos la verdad. Eso es más importante, ¿no, hermanos? Entonces la verdad que le habla a la persona que escucha de afuera, la verdad que edifica a la iglesia y la verdad que exalta a Dios. Y dice ahí el pasaje: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración es algo espiritual, hermanos. ¿Y qué quiere decir que es espiritual? Primero, que Dios es espíritu. Quiere decir que Dios no es una imagen a la cual adoramos, sino la adoración debe surgir de lo profundo de nuestro ser, porque es ahí donde Dios se fija. Dios ni siquiera se fija cuán afinados somos, sino Dios se fija si lo que estamos cantando viene de lo profundo de nuestro corazón, si es sincero, si viene realmente de todo corazón. Porque recuerde que Jesús le decía a los contemporáneos de su época: este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos. Entonces la adoración en espíritu quiere decir que debe venir de lo profundo del ser del hombre, de todo su corazón, porque es allí donde Dios se fija. Entonces la adoración involucra nuestro ser interior, lo profundo de nuestra alma, lo profundo de nuestro corazón. La adoración debe ser sincera, entrañable, fervorosa, íntima. ¿Sí? Nosotros podemos tener diferentes prácticas. Hay lugares donde los hermanos cantan sentados, hay lugares donde los hermanos cantan de pie, hay lugares donde los hermanos aplauden, hay donde los hermanos hacen así, bueno, como sea. La Biblia no enfatiza tanto en las formas. Lo que enfatiza la Biblia es que tiene que ser de todo corazón, tiene que ser en espíritu, tiene que ser con alegría, tiene que ser con reverencia, tiene que ser para gloria de Dios, tiene que ser para exaltación de su nombre. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos buscar como pueblo de Dios, cavar en este pozo, orar. Una de las cosas que nosotros hicimos por un tiempo
fue orar primero que todo porque Dios levantara hombres de la palabra en medio nuestro. En nuestra iglesia había escasez de hermanos de la palabra. Y oramos, y oramos, y oramos. Y Dios nos ahí poco a poco nos ha venido respondiendo. Cada vez más hermanos están teniendo ese deseo, se están preparando, están predicando, están orando. Pero otra de las cosas que nosotros hemos entendido importantes es que Dios nos dé personas que tengan gracia para adorarle. Es que Dios dé personas virtuosas que amen adorar a Dios, que se gocen, llenos de gracia, llenos de virtudes, llenos de talentos. Y Dios también nos ha bendecido con eso. Hermano, y cuán preciosos son esos momentos cuando estamos juntos. Y muchas de las respuestas a esas oraciones han sido nuestros hijos, nuestras hijas, hermanos que el Señor va añadiendo y les va dando gracia. Hermano, y siempre la iglesia debe mantenerse adorando. No dejemos que la frialdad, no dejemos que el pecado, no dejemos que la irreverencia mine nuestro tiempo de adoración. Cultivémonos, anhelémonos, gocémonos, aprendámonos los cánticos. Adoremos a Dios en lo profundo de nuestra vida personal. Pues deleitémonos. Nosotros tenemos tantos medios de gracia, hermano, tenemos un pozo tan precioso y muchas veces tapado. A veces los problemas, las circunstancias ahogaron eso que teníamos. Pero hermanos, tenemos un medio de gracia precioso a nuestra mano donde podemos gozarnos y disfrutar en Cristo. Entonces, mis hermanos, como dice Apocalipsis, haz las primeras obras. Necesitamos volver a la oración y necesitamos volver a la adoración.